ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta última rosita a nuestra Madre le vamos a pedir el día de hoy, que es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Vamos a pedirle para que las gracias sean derramadas para poder pescar, para que cada uno de nosotros seamos pescadores de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Oh María, Madre mía, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Vamos a rezar todos el salve, les invito a ponerse de pie. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos bien y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 4. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este cursito, El Misterio de la Santísima Trinidad. En esta oportunidad vamos a abordar el tema número 10, titulado La revelación del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo. Y con este tema estamos a 2 de acabar nuestro cursito. Y vamos a utilizar para iluminar esta sesión Juan 16, del 4 al 15. Dice la Escritura: Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí. En lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Es palabra del Señor.
Pues bien, quisiera empezar la reflexión de esta noche a la luz de lo que encontramos en el versículo 7 de este pasaje del cuarto Evangelio, en donde Jesucristo dice lo siguiente: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y a la luz de estas palabras de Jesús, nos hacemos dos preguntas, que es la que vamos a tratar de contestar a lo largo de este tema. La primera es: ¿quién es ese Paráclito de quien Jesucristo nos está hablando en este pasaje? Y la segunda es: ¿para qué viene a nosotros? O dicho de otra forma, ¿de qué trata su misión? Y antes de responder estas dos preguntas, quisiera leer un documento que es muy importante. Si puedes, búscalo en internet, googleas por ahí. El documento se llama Divinum Illud Munus, que en latín significa el regalo de Dios, que fue escrito o fue publicado en el año 1897 por su santidad el Papa León XIII. Este documento nos va a hablar sobre la presencia y la virtud admirable del Espíritu Santo. Es un documento muy hermoso que nos habla no solo sobre el Espíritu, sino que también nos habla sobre la ignorancia que hay dentro de la Iglesia Católica referente al Espíritu Santo de Dios. Y en el numeral 13, el documento dice lo siguiente. El subtítulo del documento es: fórmense en el conocimiento y el amor al Espíritu Santo. Y dice León XIII: seguramente harán esto muy bien y perfectamente los hombres cristianos si cada día se empeñaren más en conocerle, amarle y suplicarle. A ese fin tiende esta exhortación dirigida a los mismos, tal como surge espontánea de nuestro amor paternal, de nuestro paternal ánimo. Entonces aquí su santidad León XIII dice que los cristianos se tienen que empeñar en lo siguiente, dice: en conocer al Espíritu Santo, en amarle y suplicarle. Hay una necesidad que León XIII percibe ya en este siglo, en el año 1897, él percibe una necesidad en la Iglesia que los cristianos tienen que conocer para amar y para saber suplicar al Espíritu Santo de Dios. Continúa diciendo: ¿acaso, esta parte es la importante, acaso no falten en nuestros días algunos que, de ser interrogados como en otro tiempo lo fueron por San Pablo, si habían recibido el Espíritu Santo, contestarían a su vez: nosotros ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo? Aquí el Romano Pontífice está citando la predicación de Pablo en Éfeso. Éfeso fue evangelizada por Apolo y la experiencia cristiana de Apolo era incompleta. Fue complementada por Aquila y por Priscila. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo a esta comunidad cristiana de Éfeso, que había abrazado la fe, que eran un puñado de discípulos, unos 12 discípulos más o menos, Pablo les pregunta: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y la contestación de los efesios es: nosotros ni siquiera hemos oído hablar de él. Y su santidad León XIII está haciendo una lectura profética de este texto. Está actualizando ese pasaje en el hoy de la Iglesia. Y es en ese sentido que él dice que muchas personas
en el hoy de nuestra iglesia, al ser interrogada sobre su conocimiento del Espíritu Santo, contestarían probablemente como los efesios: ni siquiera hemos oído hablar de Él. Es en ese sentido que a veces nosotros escuchamos del Espíritu Santo sobre dones, sobre carismas, sobre ministerios, sobre apostolados, pero más allá no oímos, o más allá no conocemos. Y bendito sea Jesucristo por movimientos que han surgido en el siglo XX, movimientos de pronto como la Renovación Carismática Católica, que ha puesto su centralidad en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, es importante decir esto, de que a veces hablamos en la Iglesia del Espíritu Santo más como una fuerza, más como un poder que recibimos, que como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre y con el Hijo merecen una misma adoración y gloria. Y si bien en teoría sabemos que es Dios, nuestra experiencia con el Espíritu Santo puede ser a veces escasa y pobre. Por eso va a seguir diciendo su Santidad León XIII que si a tanto no llega la ignorancia, es decir, hay gente, no es que esté ignorante en todo su sentido sobre quién es el Espíritu Santo, dice que si a tanto no llega la ignorancia, en una gran parte de ellos es muy escaso su conocimiento sobre Él. Y nos preguntamos, ¿qué sabemos nosotros sobre el Espíritu Santo? ¿Qué sabemos nosotros sobre Él? Y es en ese sentido, dice, en una gran parte de ellos es muy escaso su conocimiento sobre Él. Yo recuerdo que un día di un curso sobre dones y carismas y estuvo repleto el auditorio donde lo di. Y en ese mismo lugar di un curso sobre neumatología, sobre la revelación del Espíritu Santo, el conocimiento teológico, el conocimiento de la fe del Espíritu Santo, y fue poquísima persona. Y siempre cuando uno tiene que hablar de cursos que tengan que ver con sanación, con liberación, con dones y carismas, siempre la afluencia de personas es mucho mayor que cuando uno tiene que llevar a la persona al misterio de Dios. Y dice, tal vez hasta con frecuencia tienen su nombre en los labios, mientras su fe está llena de crasas tinieblas. El término que está utilizando es un castellano antiguo. Crasas significa error tan grande que no se puede perdonar. Es decir, dice que hay algunas personas que pueden tener incluso en sus labios el nombre del Espíritu Santo, pueden citarlo, pero su fe es una fe que carece de un conocimiento profundo sobre quién es el Espíritu Santo. Planteábamos ya en el primer día de nuestro curso la cuestión que plantea Pablo. ¿Cómo vamos a invocar a aquel a quien no hemos conocido? Es en ese sentido que el tema de hoy nos propone esto. La primera pregunta es, ¿quién es este Paráclito de quien Cristo nos está hablando y cuál es la misión de ese Paráclito de quien Cristo nos está enseñando? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar estas líneas que encontramos en el versículo 16, unas cuantas líneas que tienen un contenido teológico tremendamente profundo. Y lo primero para entender este pasaje es que el contexto en el que nos encontramos es muy importante, muy importante. El Evangelio de Juan está dividido en dos partes. La primera parte que va hasta del capítulo, pasando el prólogo, hasta el capítulo más o menos 12, que viene a ser la parte de los signos, en donde Juan nos va a presentar 7 milagros de Jesús.
a los cuales se le va a llamar signos. Esta es la primera parte del Evangelio de Juan. La segunda parte se conoce como el libro de la hora de Jesús. Y se llama así el libro de la hora de Jesús porque estos van a ser los relatos próximos a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Como dirá el evangelista San Lucas, esta va a ser la hora del diablo y del poder de las tinieblas. Por eso es muy importante esos últimos capítulos de Juan, porque Juan nos está presentando los discursos de despedida de Jesús. Juan va a hacer un cambio, ya no se va a ver un Jesucristo curando, o un Jesucristo exorcizando, un Jesucristo haciendo milagros. Jesucristo ha de cambiar los milagros por los discursos. Ya no se va a mostrar públicamente, sino en el seno de su comunidad comienza a dar las últimas instrucciones. Entonces nos encontramos en ese contexto. Próximo Jesucristo a su partida, escucha bien, Jesucristo se está despidiendo de sus apóstoles, se está despidiendo de ellos. Y es en ese contexto de despedida que Juan va a hacer algo que es muy importante. Nos va a presentar el estado psicológico de los apóstoles y de los discípulos. Dice la Escritura, por ejemplo, en este versículo 6 que hemos leído, dice: sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Primera emoción que el evangelista nos describe de la psicología de los apóstoles en este contexto. ¿Cómo se encuentran interiormente? Llenos de tristeza, no solo tristes, llenos de tristeza, llenos de tristeza. Este detalle es muy importante, entonces yo te voy a pedir que en tu mente, yo sé que todo lo retienes en tu mente porque me miras a mí y tus ojos tienen la capacidad de retenerlo todo, entonces quédate con este primer detalle, este estado psicológico. Están no solo tristes, llenos de tristeza. Primer punto. Segundo punto, hasta este momento en la narración de los 4 evangelios, los evangelistas, los discípulos y los apóstoles no entienden claramente la misión de Jesús. Y una evidencia de ello es como, por ejemplo, Santiago y Juan mandan a su mamá a que le pida a Jesucristo que uno se siente a su derecha y que el otro se siente a su izquierda. Es decir, tienen aspiraciones personales. Ven a Jesucristo probablemente como el Rey Mesías que ellos mismos se han configurado en su cabeza. No el Mesías que está revelándose Jesús, sino ellos se han hecho un propio Mesías, un Mesías a su manera, un Mesías que calza en sus propios propósitos. En Marcos capítulo 10, del 35 al 34, se muestra esto, que ellos se pelean por los primeros puestos, se pelean con Juan y se pelean con Santiago, no porque Santiago y Juan están aspirando a algo que no es correcto, sino porque Santiago y Juan, escúchalo bien, se les adelantaron. Probablemente ellos también esperaban ocupar los primeros puestos. Y Jesucristo va a enseñar que la cuestión del reino de los cielos y todo el mensaje y el discurso de Él no trata de buscar poder. No se trata de buscar una posición privilegiada. A veces yo me he encontrado con mucha pena en la iglesia y hay que corregir esto, por eso lo señalo. Por ejemplo, un día estaba de misiones en el interior del país, las 2 veces me ha pasado en el interior, pero eso pasa también en Lima. Una vez me pasó en Chiclayo que una persona me estaba llevando amablemente al lugar donde tenía que predicar y esta persona me dijo: ¿y qué carisma tienes tú? Y yo le dije: ninguno. Y ella me comenzó a decir: yo tengo este carisma, tengo este otro carisma y este carisma. Gloria a Dios, le dije. Y le dije: hermanita, una consulta. ¿Usted cocina? Sí, perfecto. Y cuando usted cocina y la comida queda suculenta, queda rica, ¿quién se jacta? ¿La olla porque usted la utilizó para cocinar? ¿O usted? Entonces me quedó mirando. Y cuando usted utiliza la escoba para barrer y la casa queda limpia
¿quién se debe jactar? ¿La escoba por haber sido el instrumento de limpieza o usted que lo utilizó? Entonces la mujer me quedó mirando. Yo le dije, ¿qué le quiero enseñar? Que ninguno es dueño de un carisma. Dios nos utiliza como le da la gana, cuando le da la gana y hasta que le dé la gana. Es decir, yo no puedo decir de aquí al día siguiente, oye, yo utilizo este carisma. No, porque Dios sencillamente puede dejar de utilizarme. Así de sencillo. Entonces, si Dios puede dejar de utilizarme, el instrumento soy yo, no el dueño ni el poseedor. Entonces, otro día estaba en Huaraz, en una jornada de sanación. Terminada la jornada, el que estaba pues en el ministerio de la alabanza me dijo, yo tengo el mismo carisma que tú. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Yo soy un pobre siervo inútil, dice la Escritura. La Escritura dice que cuando hayas hecho algo bien, no te creas que fuiste tú. ¿Qué es lo que debe decir? Siervo inútil soy, que no hacía falta. Entonces, fíjate bien, aquí, como los apóstoles, algunos no entendemos la misión de Cristo, que no está en buscar protagonismos, que no está en creernos más que otros, porque el Señor nos utiliza de una o de otra manera, y este es el problema de los apóstoles, es decir, su corazón está lleno de tristeza. Segundo, no entienden la obra de Jesús, no lo entienden al Señor. Y viene la tercera cuestión que grafica en panorama completo su psiquis. La segunda cuestión es el miedo. Marcos capítulo 10, 32 dice que le seguían con miedo. ¿Cómo le seguían? Fuerte, ¿cómo le seguían? Ustedes le siguen con mucha fe, ¿cierto? Con mucha valentía. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, 38 y en Juan 20, 19, Juan también va a hablar de esta emoción dominante en ellos. Tristeza, miedo, y hay una confusión y un caos dentro de ellos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué esto es muy importante? Porque por esto que estamos diciendo, pudiéramos decir que estos hombres se encuentran en el mejor estado espiritual de su vida de fe, o se encuentran en el peor momento. ¿Qué creen ustedes? Alguien que siguiendo a Cristo tiene lleno de miedo el corazón, alguien que siguiendo a Cristo tiene el corazón lleno de tristezas, alguien que siguiendo a Cristo no entiende a Cristo, no entiende la vida espiritual, no entiende la vida de fe. Esa persona puede estar viviendo el mejor momento espiritual de su vida. Definitivamente no. Y aquí viene el punto. El Señor Jesús cree conveniente que en ese estado psicológico, en ese estado espiritual en el que se encuentran, Jesucristo cree conveniente, escúchalo bien, llevar a culmen la revelación de la Santísima Trinidad. El peor momento de la vida espiritual de los apóstoles, para Cristo resulta ser el mejor momento para hablarles del Espíritu Santo. Y esto tiene un propósito tremendo. Es el Espíritu Santo quien te va a sacar de ese contexto espiritual. Por eso Jesucristo utiliza lo que nuestra traducción traduce por el verbo convenir. Les conviene, es decir, hablarles a alguien en ese contexto espiritual le va a ser de beneficio, le va a ser de utilidad, le va a ser de gran aporte. Porque Cristo entiende que a estos hombres les está haciendo falta vivir la fe desde el Espíritu Santo. Atención, estos hombres tienen 3 años siguiendo a Cristo. 3 años siguiendo a Cristo, pero desde sus propias fuerzas, desde su propia humanidad, desde su poco entendimiento, se han quedado impactados por Cristo, han tocado su unción y le están siguiendo. Y Cristo, escucha bien, quiere llevarlos a un momento mayor en su vida espiritual. Y no pueden llegar a ese momento mayor en su vida espiritual sin el conocimiento
del Espíritu Santo. ¿Qué significa para nosotros de manera sencilla esto? Si solamente has oído hablar de Jesús, tu cristianismo está hasta la mitad. O sea, tú puedes saber mucho de Cristo, pero si solamente has oído hablar de Jesús y tienes ignorancia sobre el Espíritu Santo, tu cristianismo está hasta la mitad. Por eso, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 son los capítulos más importantes en el Evangelio según San Juan sobre la revelación del Espíritu Santo de Dios. Esos tres capítulos, 14, 15 y 16, llevan a un momento culmen la revelación de Dios como uno y trino. Y esto va a marcar una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios entre los hombres. El Hijo, que les ha hablado del Padre y de la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre, como hemos visto la semana pasada, les hablará ahora de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y Jesús va a hablar del Espíritu Santo utilizando un término griego que es parácletos. Parácletos. Este término aparece 4 veces en el Evangelio de Juan. En Juan 14, 16 dice: y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 26. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pues bien, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es llamado con distintos nombres. El más común es Espíritu Santo, pero también se le llama Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu del Señor, Espíritu de la verdad, Espíritu de adopción. Pero encontramos este nombre en los labios de Cristo con un propósito teológico: Paráclito, Paráclito. Y Paráclito significa, en primer lugar, intercesor, el que intercede por otro. En segundo lugar, Paráclito significa consolador, aquel que consuela al afligido. En tercer lugar, significa abogado. Y en cuarto lugar, significa auxiliador. Ahora escucha bien, más o menos para que lo entendamos. Literalmente, parácletos en griego significa el que es llamado para estar al lado del otro. Literalmente así significa. El que es llamado para estar al lado del otro, el que es llamado para darle ayuda a otro. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Más o menos para que lo entendamos, si nosotros decimos que el Espíritu Santo es el abogado, no lo entendemos. Acordémonos que este pasaje bíblico está dentro de un contexto histórico-cultural. El abogado en la época de Jesús, ¿cómo ejercía su función? El abogado se paraba detrás de la persona en un juicio y le soplaba al oído lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. No es como ahora, que tú estás sentadito y el abogado habla por ti. Eso no hace el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es, se acerca a ti y te sopla al oído lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que creer. Esto es muy importante señalarlo,
porque el Espíritu Santo, en su sentido más antiguo, parácletos, significa uno que socorre, que viene en el tiempo de adversidad a decirte lo que tienes que decir, a decirte lo que tienes que hacer. Por eso este tema es muy interesante estudiarlo junto con el discernimiento de las mociones del alma, ¿no? Lo que viene a ser todo el desarrollo doctrinal de San Ignacio de Loyola, que él va a señalar que nosotros tenemos tres mociones en el alma: el espíritu puramente humano, el espíritu del mal, el diablo, y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo es Dios quien nos está hablando, cuándo es nuestra carne o cuándo es el diablo. Entonces es muy importante esto que se nos está diciendo. Jesucristo pudo haber elegido otro nombre, y en Cristo nada es por gusto o no es que nada tenga un propósito. Cada palabra es bien escogida, es Dios, y decide revelar al Espíritu Santo como el Parácletos, como el que es llamado de junto del Padre a estar a nuestro lado y soplarnos al oído lo que debemos hacer, lo que tenemos que decir. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para consolarnos de nuestras tristezas, de nuestros miedos. Viene a nuestro lado para sacarnos de ese caos que puede haber en el interior de nuestra mente. El día de hoy, haciendo un paréntesis, yo siento en mi espíritu que tiene que ver. El día de hoy estaba estudiando todo lo que son constelaciones familiares por un interés teológico, y he estado leyendo varios libros sobre constelaciones familiares que tiene que ver con espiritismo. Ya te lo resumo así. Es algo que está de moda en Europa, ¿no? Tú tienes un problema en tu vida, entonces tú quieres constelar, quieres hablar con el facilitador, que cuando el facilitador tú hablas con él, no tiene ningún método científico, no tiene ningún método filosófico, no tiene ningún método, es simplemente adivinan. Y cuando adivinan, va a decir él, de que viene un espíritu, te posee y te hace decir a la persona que está constelando: mira, yo siento que tu padre te dice esto, yo siento que tu madre te dice esto. Eso es espiritismo, pues, hermano. Ahora, el punto es, ¿por qué Reiki? ¿Por qué esto? La Wicca, entre otros males que son una puerta al ocultismo. ¿Por qué prospera en Europa? O sea, la cantidad de españoles que constelan, que practican las constelaciones familiares. Yo en el colegio de mi hijo, Santiago Apóstol de Surco, he tenido que cuadrar a la psicóloga, porque en un momento me recomendaba yoga para niños y le tuve que meter su cuadrada y me quejé con el director. ¿Es católico este colegio? No. Y con una terapeuta que estuvo viendo a mi hijo, me dijo, le dije, prohibido aquel yoga por si acaso. Uy, que me va a limitar mucho, porque muchos psicólogos están buscando este tipo de cosas, que de científico no tiene nada. ¿Y por qué muchos psicólogos de pronto han olvidado sus raíces, que es la filosofía? Por ejemplo, desconocen lo que es la antropología filosófica, para no hablar de antropología teológica. O sea, nunca han leído a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, Parménides, Heráclito, Solón de Atenas, entre otros. Que de ahí se estudia todo lo que es el pensamiento humano. Es como que llegó Freud y ¡boom!, apareció algo mágico, ¿no? Siglos de historia. Y la cuestión es porque se ha sacado a Dios. Entonces, ahora la psicología contemporánea te va a hablar del espíritu, pero no del Espíritu Santo. Ojo, tú tienes a esta que postuló la teoría de las 5 heridas emocionales, Lise Bourdieu, no pronuncio bien su apellido francés, y la cuestión es de que ella va a hablar de tu Dios interior, tú eres tu Dios. Entonces, si alguien estudia el gnosticismo, van a encontrar que toda la fuente se practica en la psicología. Entonces, mucha psicología no es católica y eso es muy importante. Como un día yo tuve algo que dije en Radio María, que hay bastantes psicólogos, dije, muchos psicólogos
Porque había una psicóloga que conozco que practica el mindfulness y no tiene nada que ver con la fe, que son meditaciones trascendentales, que tienen punto de partida del hinduismo y tienen punto de partida del budismo, lo que es la meditación, que no es lo mismo a la meditación cristiana. Ahora, ¿por qué hay eso? ¿Por qué creen? Se ha sacado a Dios. Y como se ha sacado a Dios, los casos de depresión más elevados son allá. Alemania está en el ranking número 16, Suiza en el ranking número 9, y los países que son más ricos y culturalmente más desarrollados son los que tienen esta gran comorbilidad, la depresión. ¿Por qué? No hay Dios, pues. Entonces, los psicólogos, como ven ese tipo de situación, postulan este tipo de teorías, que por cierto viene de Oriente. Por ejemplo, viene de China. Por ejemplo, esta teoría de las constelaciones familiares viene de África, que el autor, que fue sacerdote, misionero católico, se fue a África y ahí conoció la cultura Zulu y de ahí comenzó a elaborar sus propias teorías, se salió, conoció a otros más, le sacan un poco de Carl Jung, es decir, es una mezcla de un montón de cosas que al final es puro esoterismo, adivinación. Entonces, esa es la falta de Dios. Pero mira lo que enseña Cristo, Él es el Paráclito, el que viene a consolar al hombre en su tristeza, el que viene a consolar al hombre de sus miedos, el que viene a sacar al hombre del caos en el que se encuentra su vida. Del caos en el que se encuentra su vida. Por eso, en un sentido más amplio, el Espíritu Santo viene a socorrer al ser humano. Viene a socorrerlo. Yo agradezco a Cristo, hoy día en el Santísimo oraba y meditaba en esto, porque yo estoy en tratamiento con psicólogo, que no es lo mismo, he estado en tratamiento con psicoterapeuta, que no es lo mismo, psicólogo y psicoterapeuta, he estado en tratamiento con psiquiatra, que tampoco es lo mismo. ¿A mí qué me mejoró? El encuentro con Cristo. Tras eso, desarrollar una espiritualidad de oración diaria. Oración diaria. Aprender a orar. Y he aprendido algunos métodos de oración que para mí han sido muy significativos, lo que es el exiquiasmo católico, ¿no? Relatos de un peregrino ruso, Filocalia, o si quieres Santa Teresa de Ávila, Las Moradas. Pero fíjate, Cristo ve en ese contexto tan dramático en el que se encuentran sus apóstoles y les dice, así como te encuentras, te conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito sobre ti. Para que venga el Paráclito sobre ti. Pongo otro ejemplo bíblico. La samaritana del pozo de Jacob, ¿cuántos maridos tuvo? 5, y el que ahora tienes, 5 más 1, y el que ahora tienes no es marido tuyo. O sea, Jesucristo ve el estado moral de la vida de esta mujer, el estado psicológico de esta mujer, porque le pide trae a tu marido, pero no es que a Cristo le interese que venga el hombre. Lo que le interesa es sanar las relaciones masculinas que ha habido en su vida, probablemente con una raíz paterna muy dolorosa. Por eso repite el mismo fracaso en un hombre, en otro hombre, en otro hombre, en otro hombre. Ese texto se puede hacer un análisis psicológico, psicoterapéutico, como quieran. Pero la cuestión es la siguiente, ¿no? Jesucristo, ¿qué le dice? En el contexto de desgracia de su vida, si conocieras el don de Dios. Fíjate tú. O sea, Cristo la ve en una situación miserable y le dice, si tú conocieras el don de Dios. Lo más probable es que tu vida no estaría así. Lo más probable es que tu vida no sería así. Si lo conocieras, no si supieras. Conocimiento en el pensamiento judío tiene que ver con profundizar en la intimidad con alguien. De ahí nace el amor, pues. Amor igual, sinónimo a conocimiento. Entonces, si conocieras el don de Dios, por eso este Paráclito, Cristo dice lo siguiente, el Espíritu vendrá cuando Cristo haya subido a la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 19:30, dice que del costado abierto de Jesús brotó el Espíritu Santo. En Juan dice que de ahí va a brotar el Espíritu Santo. Cuando dice Jesús, cuando dice el evangelista, entregó el Espíritu, ese entregar el Espíritu es preludio de Pentecostés.
O sea, ¿por qué entrega el Espíritu al Padre? Porque el Padre lo va a derramar en Pentecostés sobre todos los hombres. Es decir, el Espíritu que actuó en Cristo con tremendo dinamismo y poder es el mismo Espíritu que tú has recibido, hermano, en el bautismo. Es el mismo. El que hizo cosas portentosas en Cristo es el mismo que tú tienes, pero está ahí quietecito, está ahí como que contenido. Está ahí el Espíritu Santo. Entonces, a causa de la redención realizada por Cristo, se derrama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo primero que hace es que lo que Cristo logró y ganó en la cruz por nosotros, se te aplique a ti en el hoy de tu existencia. ¿Tú conociste a Jesús como conocieron los apóstoles? Pero podemos vivir la misma experiencia transformante, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Espíritu actualiza en cada persona la acción redentora de Cristo. Cuando tú fuiste bautizado, segundo momento, cuando fuiste confirmado en la fe en Jesucristo, ahí se derramó otra porción más. Cada vez que tú oras, otro poco más derrama el Espíritu. Pero es que ese es el punto. Si tú no oyes su voz, no sabes qué quiere de ti. Entonces lo que hay que enseñar a los cristianos, ¿qué es? Saber orar. Saber orar. Y orar no es solo pedirle a Dios, sino principalmente, como dice San Ambrosio, el catequista de San Agustín, a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando estudiamos la Escritura. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Escuchando a Dios. En la boca de un hombre es lo de menos. Yo soy la voz que está en el desierto que clama. Prestamos la voz a Dios, nada más. Pero fíjate, a causa de la redención realizada por Cristo, por voluntad y obra del Padre, la cruz va a ser el preludio de la efusión de Pentecostés. O sea, pasión de Jesús y Pentecostés son las dos caras de una misma moneda. Las dos caras de una misma moneda. Las dos caras de una misma moneda. Entonces, por eso profesamos que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y por eso profesamos que junto con el Padre y el Hijo, ¿qué merece el Espíritu Santo? Una misma adoración y una misma gloria. Ya, este problema nosotros tenemos con la Iglesia ortodoxa, con los cristianos ortodoxos, que nos separamos de ellos, o ellos se separaron de nosotros, a partir de esta simple cuestión teológica. Ellos dicen que el Espíritu Santo proviene solo del Padre. Los católicos decimos, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces dice, ¿dónde dice eso? En Juan 14:26 y en Juan 15:26 dice, pero el Paráclito, el Espíritu que el Padre enviará. ¿Aquí de dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. Y en Juan 15:26 dice, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo de Jesús? Lo envía de junto al Padre. Es decir, esta es una gran diferencia que tenemos con los ortodoxos. Ahora, por ejemplo, un católico puede participar en una misa ortodoxa, claro que sí, si es que no hay otra opción. Los sacramentos de los hermanos ortodoxos con quien practicamos verdadero ecumenismo, sí, son válidos, tienen verdadera Eucaristía, tienen verdadera confesión, tienen verdaderos sacramentos. Esta partecita es en donde nos distanciamos y sobre el tema del papado, nada más. Ahora, ¿por qué ellos tienen verdaderos sacramentos? Porque son descendientes de los otros apóstoles. Santiago, Juan, Andrés. Nosotros somos descendientes de Pedro, pues. Pero fíjate, esto es muy importante decirlo, ¿no? Y aquí hay una cuestión, ¿por qué el Espíritu Santo va a venir de junto al Padre? ¿Por qué? Porque es Dios. Yo un día un testigo de Jehová le explicaba esto, ¿por qué el Espíritu Santo proviene junto al Padre? Porque es Dios. Así de sencillo, porque es Dios. Y en Dios hay dos misiones trinitarias.
La primera misión, el Padre nos mira a los hombres, ve, oh, cómo están viviendo los hombres, están viviendo mal, y ¡pum!, envía a su Hijo. Tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo único. Primera misión, la misión de Jesucristo. Entonces Jesucristo se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen, de ella toma la carne, nuestra naturaleza humana, por la acción del Espíritu Santo, ungido en el bautizo, entra al desierto y sale a predicar. Entonces Cristo llega a la cruz, muere en la cruz, terminó la misión del Hijo. Ahora, ¿qué misión continúa? La misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que creamos en la misión del Hijo, va a ayudarnos a entender todo lo enseñado por el Hijo. El Espíritu Santo nos va a introducir en la verdad completa. Acuérdate que en este texto Jesucristo, ¿qué es lo que le dice a sus apóstoles? Tengo muchas cosas que decirles, pero aún no pueden con ello. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila dice: cuando tú oras, llegas a la cuarta morada máximo, pero el Rey Jesucristo se encuentra en la séptima. ¿Cómo pasar de aquí a la séptima? Eso te lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es maestro de vida interior, como iremos viendo más adelante. Entonces el Espíritu viene, escucha bien, no como sucesor de Jesús. El Espíritu Santo no viene a sustituir a Jesucristo, sino a representarlo. A representarlo. El Espíritu Santo nos va a decir en Juan 14, 26, que Él nos va a hacer que recordemos todas las palabras de Cristo. Por ejemplo, mientras yo te estoy aquí predicando, no sé si te fijas que te cuento un versículo bíblico, otro versículo bíblico, otro versículo. Pues bien, ese es el Espíritu, que mientras tú estás enseñando, te trae a la mente uno, te trae a la mente otro, y te va haciendo recordar lo que Cristo ha enseñado. Pero es como colegio, ¿no? Si no has estudiado no recuerdas nada. Tienes que haber estudiado, pues. Se estudia la Escritura, entonces el Espíritu te va a decir: oye, este texto va con este. Esto significa en este otro texto. Este texto se complementa con este. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Por eso se dice que es la memoria de Cristo. Yo tengo mala memoria. Me olvido fechas de cumpleaños. Me olvidé un día el cumpleaños de mi mamá y me quitó el habla por 3 días. Me olvido de la fecha del cumpleaños de mis hijos. Si no está mi esposa no me acuerdo de la fecha de cumpleaños de mis familiares. Cuando quiero saber la fecha de mi boda me quito el anillo y miro ahí por si acaso. Ahí ya uno lo grabó. Soy malo con las fechas, en historia soy malo. Mi memoria no es buena, me quedo dañada por todo el consumo de drogas que tuve. Entonces, lo que yo recuerdo muy bien son los textos bíblicos. Los recuerdo. Me he leído la Biblia ya por lo menos más de 9 veces. Y los recuerdo muy bien. ¿Por qué? ¿Una habilidad natural? No, una gracia. Por eso dice en Juan 14, 26, Él hará que recuerdes todas las palabras de Cristo. En Juan 15, 26 dice que el Espíritu Santo es quien hace que demos testimonio de Jesucristo. Que hace que demos testimonio de Jesucristo. El día viernes hicimos una jornada de sanación en Salamanca y se me acercó una mujer. Terminada la jornada, me agarró la mano y me dijo: hermano, yo soy familiar de fulano de tal. Yo, hermano, recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron el problema renal que tuve, comencé a ir a sus cursos, a sus talleres y comencé, hermano, a participar así, asiduamente, todo un año. La mujer tenía insuficiencia renal, le habían dicho que le tenían que hacer un trasplante de riñón y en ese perseverar un año, me dice la hermana, hermano, el médico me dijo que de la nada mis riñones se recuperaron y actualmente mis riñones están bien, hermano, están muy bien. No necesito el trasplante, no tomo medicación, mis riñones están funcionando solos. Entonces, ¿qué la motivó a la mujer a acercarse a darme ese testimonio? El Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Hace que des testimonio de Cristo en el momento que necesitas darlo, en la persona a quien se la tengas que dar. En Juan 16, 14 dice
que el Espíritu Santo toma lo que ha recibido Jesucristo del Padre para dárnoslo a nosotros. Para dárnoslo a nosotros. Esto significa que el Espíritu Santo no viene a revelarnos un evangelio nuevo o distinto, sino que viene a que se cumpla en nosotros la misión salvífica de Jesús. La misión salvífica de Jesús. Razón por la cual debemos pedir continuamente el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en el texto que hemos leído, dice: Él nos va a convencer en lo referente al pecado. Entonces, esta es otra función del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Te convence de que eres pecador. Te convence que eres pecadora. Y esto es muy importante. Muy importante. En la actualidad hay colegios católicos muy importantes. Tengo amigos que tienen a sus hijos en estos colegios, que son carísimos, por cierto, en donde ya no se habla de pecado, se habla de errores, no de pecado. Por ejemplo, antes de pandemia, un año antes de pandemia, unas monjas me pidieron que les diera un retiro, y estas monjas, que venían de formación europea, no hablaban de pecado, no hablaban de diablo, ni de condenación eterna. Y para ellas, probablemente han leído a von Balthasar, me parece, para ellas el infierno está vacío. Está vacío. Entonces, fíjate, el Espíritu Santo es quien te convence que tú eres pecador. Y esta es una realidad que hemos sacado de nuestras vidas. Cuando hablamos de sanación interior, de la necesidad que tiene el hombre de sanarse, todos los seres humanos, hay que empezar por extirpar el pecado de nuestras vidas. El término griego que define la palabra pecado en castellano es amartía. Y amartía en griego significa error fatal que uno comete que arruina su vida. Entonces, cuando yo peco, estoy cometiendo un error que arruina mi vida. Una persona adúltera, ¿tú crees que va a estar bien a nivel psicológico? Una persona que busca, por ejemplo, este sábado que estuve con algunos chiquillos, un muchachito que consume pornografía o un adulto que consuma pornografía, ¿tú crees que va a estar bien en su estado psicológico? Se va a deprimir, va a haber una transformación material de su cerebro. Una persona que vive mintiendo o que vive criticando, chismeando porque es envidiosa, ¿tú crees que psicológicamente va a estar bien? Y eso arrastra otros problemas más a nivel físico. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte que eres pecador. Cuando Pedro tuvo su encuentro con Cristo en el mar de Tiberíades, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cristo tenía una pancarta grandota detrás de él que decía: Pedro, ¿eres pecador? Entonces, si tú no sientes confesarte continuamente, sino una vez al mes o cada 2 meses, es por tu alejamiento de Dios, no porque eres santo. Es por tu alejamiento de Dios. Si tú crees que el único que tiene que cambiar es tu marido, el único que tiene que cambiar es tu mujer, es por tu alejamiento de Dios. Si tú crees que tu padre o tu madre es la que tiene que cambiar y no tú como hijo, no tú como hija, es por tu alejamiento de Dios. Y no estás escuchando al Espíritu Santo que te dice: oye, tu problema es la soberbia. Tú corriges la soberbia, se solucionan varios problemas de tu vida. Tu problema es la envidia, los 7 pecados capitales, acuérdense. Es decir, esto es lo primero que hace el Espíritu Santo, decirte: oye, tú eres pecador. Este es tu pecado. Esto es lo que tiene que cambiar en ti. Y si esto no cambia en ti, no puedes experimentar la misericordia de Dios, su perdón. Cuando uno se siente amado, cuando se sabe pecador, cuando mi hijo se equivoca, lo primero que me pregunta y lo primero sobre lo que duda es: papá, ¿tú me amas? Yo le digo: hijo, aunque tú te portes mal, aunque no hagas lo que te he pedido, aunque te portes mal con tu hermana, hijo, yo no te puedo dejar de amar. Yo soy tu padre. Me duele lo que haces, pero no puedo dejar de amarte. Ahí se siente mi hijo amado, porque experimenta
misericordia. Entonces, ¿por qué no experimentamos la misericordia de Dios, que es la que transforma? Porque no nos reconocemos pecadores. Lo segundo que dice la Escritura, ojo con esto, siento en mi corazón ser un poco más circular en esa enseñanza. Yo he encontrado que cuando alguien reconoce su pecado, y lo reconoce delante de Dios con sinceridad, y esa persona pide perdón, hermano, muchas cosas en su vida cambian. Muchas cosas. Pongo mi testimonio. He estado con algunos problemas en varios niveles y en mi oración el Espíritu Santo me mostraba pereza. Entonces voy al confesionario y con dolor en mi corazón confieso la pereza en tal área, en tal área, en tal área, en tal área, en tal área. Hermano, no pasó ni 2 días y todo comenzó a cambiar. Toditito. Y el Señor sabe que lo que te digo es verdad por la experiencia. Es más, se lo contaba a mi asesor, ¿no? Me dice, me pareció impresionante. Es como que confesé eso y se desató toda la gracia. O sea, imagínate si podemos oír al Señor y nos dice, este es tu problema. Confiésalo. Este es tu problema. ¿Y cómo se derramaría la gracia? Cuando yo me reconocí lujurioso, cuando yo me reconocí soberbio, cuando yo reconocí que tenía la horrible envidia. ¡Qué horrible es! ¡Qué horrible es la envidia! Cuando me reconocí pecador, cuando he reconocido en el confesionario como padre que he sufrido de ira y me he equivocado en algún momento con mis hijos. ¿Cómo se manifiesta la gracia? Porque dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Lo segundo que hace el Espíritu Santo, te convence en lo referente a la justicia. La justicia es Jesús y es injusto lo que tú y yo le hemos hecho. Pedro en Pentecostés que predica, tú lo mataste. Porque hay gente que dice, no, los judíos, no, tú lo has matado, tú lo has clavado en la cruz, tú. Mira lo que tú le has hecho a Dios, tú lo has despreciado, tú no has hecho caso de Él, tú lo has clavado en una cruz por manos de impíos. Y después que Pedro predica con esa fuerza, 3.000 personas se convirtieron. Con el corazón compungido, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? O sea, el Espíritu Santo te lleva a mirar a Cristo crucificado. Te lleva a ver la fealdad de tu pecado en las llagas del crucificado. Y solo en esa contemplación, dice la Escritura, por sus llagas fuimos curados. Entonces no puede haber sanación si tú no te duele haber clavado a Cristo en la cruz. Yo, por ejemplo, soy muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. He tenido el honor que me han pedido dar un retiro sobre el Sagrado Corazón de Jesús y les enseñaba a las hermanas el corazón traspasado de Cristo, ¿no? En una prédica, y que fue una gracia tremenda que hayamos tenido esa experiencia en ese retiro. Pero ¿cuántos de nosotros no miramos las llagas del crucificado? Miramos más las nuestras. Miramos más mi dolor que el dolor que le he causado. Y esto genera una dinámica a nivel psicológico. Hace de que dejes de enfocarte en ti para enfocarte en Él. Conviene que Él crezca y yo disminuya. Y lo tercero que dice en lo referente al príncipe de este mundo que está juzgado y condenado. ¿Cuánta gente yo encuentro? Hermano, el diablo esto, hermano, el diablo lo otro, hermano, el diablo. ¿Qué dice la Escritura? Está juzgado, está condenado. Él no puede hacer algo en tu vida que Cristo no lo permita. Y Cristo no va a permitir que el diablo sacie su odio en ti. No es el diablo, son tus decisiones. La mayoría de tus males no es el diablo. El diablo te escucha y dice, gracias por darme crédito. Pero en realidad el problema son nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Por eso los otros 2 puntos. Si supieras cuál es tu pecado, si contemplaras a Cristo, el Señor te saca de eso.
te saca de eso. La misión de Jesús y la misión del Espíritu Santo son inseparables. Toda la vida de Jesús está relacionada a la acción del Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, para que Cristo se encarnara en las entrañas de la Virgen, ¿quién la cubrió con su sombra a la Virgen? El Espíritu Santo. ¿Quién se derramó sobre Jesús el día en que fue bautizado? El Espíritu Santo. ¿Quién lo introdujo al desierto? El Espíritu Santo. Cuando empezó su misión, ¿qué dijo Jesucristo? El Espíritu sobre mí, por cuanto me he ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. El Espíritu Santo guía la misión de Jesucristo. El Espíritu Santo actúa con poder en Cristo, expulsando a los demonios, curando a los enfermos, realizando los milagros. Por eso Jesucristo y el Espíritu Santo son inseparables. Canta la Mesa tiene un libro, 400 o 500 páginas, sobre el Veni Creator Spiritu. Y él va a decir en una de estas páginas, ¿no? ¿Por qué creen que al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Cristo? Porque están tan unidos, que son inseparables. Es decir, Jesús, ¿cómo se le dice a Cristo? El ungido, el Meshiach en hebreo. Si Cristo es el ungido, ¿quién es quien lo unge? El Padre. ¿Y con qué lo unge el Padre? Con el Espíritu Santo. Ahí tienes a la Santísima Trinidad. Por eso cuando tú tocas a Cristo, estás tocando la unción del Señor. Estás tocando al Espíritu Santo. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo 28, 19, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es en ese sentido que la fórmula trinitaria que encontramos en Mateo la encontramos en otros textos. Acá nada más lo voy a citar y voy a leer uno, ¿ya? Porque el tiempo me gana. Esta fórmula trinitaria, por ejemplo, en 2 Corintios 13:13, dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta es una fórmula trinitaria que utiliza Pablo para hablar de Dios. Y la encontramos también en Romanos 1, del 1 al 5, en Romanos 15, 16, en Romanos 15, 30 y en otros textos más. Pero ahí como para que podamos nosotros ir viéndolo en detalle. Entonces, el Espíritu Santo es importante en la Iglesia porque Él hace que la Iglesia esté viva. Hace que la Iglesia esté viva. La Iglesia existe gracias a la acción del Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés. El Espíritu Santo dentro de la Iglesia hace posible que tú puedas tener un encuentro con Cristo. Mi encuentro personal con Jesús fue después que me predicaron en todo un retiro. Me hablaron del amor de Dios, me hablaron del pecado, me hablaron de la salvación, del señorío de Jesús, me hablaron de la comunidad, me hablaron del Espíritu Santo, me hablaron de todo lo que es el querigma. Y yo en el último día de retiro, cuando comencé a orar, sentí algo caliente en mi cabeza, como algo medio viscoso, que bajó por mis ojos, y la primera acción del Espíritu Santo fue mostrarme todos mis pecados. Desde que tenía uso de razón, 7 años, hasta la edad que tenía, que era 21. Lo segundo que hizo el Espíritu Santo, después de mostrarme todos mis pecados, uno por uno, me mostró cómo me habían dañado a mí, cómo habían dañado a Dios, a mis familiares, etc. Lo segundo que me mostró fue a Cristo crucificado. Fue a Cristo crucificado. Y lo tercero que hizo el Espíritu Santo, puso en mi corazón un deseo de seguir a Cristo. Y así empecé a ser cristiano. Entonces a mí me pudieron haber hablado de Cristo, pero yo no sigo a Cristo porque he llegado a el razonamiento deductivo, inductivo sobre la existencia de Jesús. No, yo no soy cristiano por eso, sino porque tuve una experiencia que no puedo explicar, porque tuve una experiencia que solo puedo contarla. Pero ¿por qué se me otorgó? Es una gracia.
No porque yo he sido mejor que alguien, simplemente que al más miserable yo pienso que el Señor se me manifiesta con una gracia mayor. La conversión de Andrés no fue igual a la de Pablo. La conversión de Pedro no fue igual a la de Santiago ni de Juan. De pronto el Señor quiso manifestarse de tal forma en mi vida, pero fíjate tú, ¿a qué me llevó el Señor? Inmediatamente salí del retiro a orar, a estudiar la Escritura. Y me la devoraba, y me la devoraba, y me la devoraba. Me iba a trabajar, leía la Biblia en el carro, estaba en el micro agarrando así el manubrio y estaba ahí leyendo mi Biblia. Me iba a almorzar, me iba rezando el rosario. El Espíritu Santo, más hambre de Dios. Llegaba a mi casa, quería orar. Los sábados que terminaba temprano el trabajo, me iba 2 o 3 horas al Santísimo, y el domingo le tocaba a la puerta unas monjitas. Tenía hambre de Dios, un hambre voraz, voraz de Dios, un hambre insaciable. Por eso dice la Escritura, el que tenga sed, como dice la Escritura, pida y se le dará, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que tener sed de Dios, sed de Dios. Y tú experimentas la sed solo cuando estás deshidratado. Solo cuando estás deshidratado. Entonces el Espíritu Santo hace posible que vivamos hoy nuestro cristianismo. Él empieza la misión evangelizadora en la iglesia. Él toma decisiones en la iglesia, primer concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo hace posible la vida cristiana, porque como dice la Escritura, nadie puede decir bendito sea Jesús si no es movido, no es inspirado por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo, solo Él conoce lo íntimo de Dios, y es el Espíritu Santo quien se lo revela al hombre. Tú lees a San Juan de la Cruz, tú lees, por ejemplo, los diálogos, ya para hablar de una mujer. Tú lees a una mujer que tengo una gran admiración, tremenda admiración le tengo a Santa Catalina de Siena. Tú lees los diálogos de Santa Catalina de Siena. Esa mujer es impresionante, estigmatizada, por cierto. Esta mujer, cuando habla de Dios y el alma, ¿quién se lo enseñó? El mismo Señor, el mismo Espíritu le obligó a ponerlo en un diálogo, lo obligó a ponerlo por escrito. Y tú lees, por ejemplo, San Juan de la Cruz, tú lees a Santa Teresa del Niño Jesús, ya para los que tienen otro tipo de espiritualidad. Tú lees a San Bernardo de Claraval, los 12 grados de humildad y los 12 grados de la soberbia. Tremendo de San Bernardo de Claraval, ¿eh? Ya vas por la primera página y tú dices, Señor, me va a condenar por ser soberbio. 12 grados de soberbia dice que hay en nosotros. Tú lees a San Benito, lo que enseñó San Benito, a San Juan Clímaco. Tú lees a San Beda, el venerable, o a otros santos. Hermano, tú dices, qué vida espiritual tan frondosa, tan fecunda. Te hablan de Dios como nunca nadie te hablaría de Dios. Porque vida en el Espíritu Santo. Tienen una vida en el Espíritu Santo. Y el común de todos es que oran. Lea a San Alfonso María de Ligorio cuando él habla sobre la oración, el gran medio de salvación. Lee, por ejemplo, pues a San Juan Casiano, que no es santo, o a Juan Casiano, o te lees a Renzo Scupoli sobre el combate espiritual. ¿Quién los inspiró? Te lees a Don Bosco, mi patrono. ¿Quién los inspiró? El mismo Espíritu, que hace surgir en la iglesia uno, surgir en la iglesia otro, porque hace la iglesia rica y fecunda. Por eso, hermano, con todo lo dicho, para finalizar, ¿conoces al Espíritu Santo? Mucho, poquito, poco, nada. Yo que te recomiendo que primero leer estos capítulos 14, 15 y 16 de Juan, leerte Lucas y Hechos de los Apóstoles, que enseña mucho del Espíritu Santo. Si puedes conseguirte algún librito que enseñe sobre el Espíritu Santo, y así lo conoces. Y conforme lo vas conociendo, el Señor te va, pero así es fenomenal, te abre la mente, te hace entender el mundo sobrenatural, el mundo espiritual en el que nos movemos, en el que existimos. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Ya se nos ganó el tiempo. Vamos a hacer una oración breve
y la oración más larga la haremos en nuestra casa. A lo mejor hoy día te quedas hasta las 3 de la mañana haciendo vigilia de oración y entras en un arrobamiento y una contemplación mística. Y es que, aunque a ti te parezca gracioso, en la vida espiritual se habla de arrobamiento, se habla de contemplación mística, se habla de unión unitiva con Dios, ¿no? Que son los grandes momentos de vida espiritual y que Dios te lo quiere regalar. Eso no es para ellos, los santos, sino para ti también que quieres ser santo. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar esta palabra de gracia y de salvación sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestra inteligencia y ayudarnos a comprender la gran bondad que es para nosotros y para nuestra alma hacernos amigos tuyos. Porque tú haces de tus amigos, Espíritu Santo, profetas y gente sabia. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a consolarnos de nuestras tristezas, a liberarnos de nuestros miedos y ayudarnos a entender el camino de la gracia y de la salvación al que hemos sido llamados. Concédenos, Señor, la fuerza de voluntad para orar, para leer las Escrituras y que mediante estos dos medios podamos nosotros intimar profundamente contigo. Que como la Virgen de Nazaret nos cubras con tu sombra para formar en nuestro interior el cuerpo glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Hermano, toma asiento un momentito, un cherry rapidito nomás. Hermanos míos, el 16 y 17 de diciembre tenemos retiro de sanación interior que se llama Yo soy el que te sana. En este retiro vamos a hablar de las 3 enfermedades que puede padecer el hombre y cuál es la vinculación con la fe. La enfermedad nos predica también algo sobre Dios. Vamos a enseñar los 4 tipos de oración, de sanación y de liberación que hay. Y pues bien, vamos a orar por ustedes en este retiro para pasar una feliz Navidad y podamos nosotros pues con un corazón renovado poder vivir la vida en Cristo. Los que quieran de pronto participar, 16-17, preguntan a los hermanos atrás que deben dar informes. Para aquellos que desean el cursito de la Santísima Trinidad, el tema número 9, ya lo tienen atrás. Y un temita que te recomiendo, la sanación de la pereza. Normalmente nosotros no pensamos que debemos confesar la pereza, y es un gran mal que tenemos, y el sacramento nos cura para que podamos ser gente activa en las cosas del Espíritu. Y finalmente, una charlita de sanación, más de lo que pides, porque esto puede hacer por nosotros las cosas incomparablemente mejor a lo que podemos pedir o lo que podamos nosotros imaginar. Ya saben que por la compra del pan con pollo gaseoso, lo que fuera por ahí que hay atrás, nos ayudan a que podamos seguir nosotros evangelizando de manera gratuita. Y los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Muy buenas noches, hermano. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao.